Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Voz de Dios. Venimos a predicarle la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo espero que ustedes aperciban antes de que sea tarde. Amén. Y queremos hablarle de las Santas Escrituras y de todo lo que está aconteciendo y lo que vendrá. Amén. Yo sé que ustedes necesitan mucho de Dios, aunque ustedes no lo quieran reconocer, pero sí es necesario que ustedes escuchen la palabra de Dios en esta noche. Amén. Por eso estamos aquí, para darle la palabra y para que se aperciban antes de que sea tarde. ¿Por qué? Porque ahorita se acerca los juicios de la tierra. Se acerca un ay que muchos de ustedes desconocen. Amén. Y por cuanto ustedes le conocen, entonces nosotros venimos a hablarles la palabra. Amén. Pero, ¿qué tú estás esperando? Te dice Dios. Dios te dice en esta noche, ¿qué tú esperas? Amén. Pero también te vamos a hablar de las Santas Escrituras. Te vamos a hablar de un hombre que fue sano, un hombre que fue libre, y usted se dará cuenta cuál fue la magnitud y la situación que estaba este hombre. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios todo es posible. Cuando la ciencia dice que no, Dios dice que sí. Cuando los médicos dicen que el cáncer te va a matar, Dios dice no, yo te sano. Cuando Dios dice, cuando los médicos dicen ya no hay solución, Dios dice ahora es que yo lo voy a hacer nuevo. Amén. Yo quiero que usted preste atención, porque vamos a leer la palabra para que usted sepa que Dios es real. Amén. Y vamos a leer la palabra en el libro de Marcos, capítulo 5. Amén. Allí relata una escritura muy profunda. Amén. Si usted se va al relato de Marcos, capítulo 5, allí había un hombre que estaba enfermo y tenía muchas legiones de demonios. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Marcos que este hombre lo ataban con grilletes, lo ataba con cadenas, y él rompía todo lo que le ponían. Amén. Porque él tenía unos demonios demasiado fuertes. Amén. Pero también este hombre estaba loco. Amén. Y dice la Biblia que este hombre andaba por los sepulcros. Dice la Biblia que este hombre andaba desnudo. Dice la Biblia que este hombre andaba por los montes. La Biblia relata en el capítulo 5 de Marcos que este hombre ganadero era loco. Amén. Y dice la Biblia que este hombre no podía estar donde no habitara gente. Amén. Porque este hombre tenía un problema garrafal. Amén. Y lo primero que quiero dejarte dicho es que Dios sana, Dios liberta. Y déjame decirte que los cuadritos no sanan. Déjame decirte que tú yendo donde los brujos no sanan, porque este hombre tenía mucho tiempo endemoniado. Y dice la Biblia que cuando llega Jesús, este hombre es libertado. Y dice la Biblia que este hombre tenía 12,000 demonios dentro. Y dice la Biblia que este hombre no podía nadie con él. Y a pesar de eso, este hombre era loco. Amén. También te voy a contar la historia de una mujer que padecía flujo de sangre. Amén. Pero quiero presentarme también, antes de seguir con el mensaje. Mi nombre es Omar Mejía. Amén. Mejor conocido como Vidente Omar 07. Y voy a presentar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también me voy a presentar de qué iglesia soy y quién es mi pastor. Andamos primeramente bajo permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego andamos con permiso de mi pastor. Mi pastor se llama Anderson Turbí Familia. Y nos congregamos en la iglesia Pentecostal Restaurando Vidas. Y estamos en el pueblo, en el sector Isidro Martínez. Estamos al lado de la escuela Cañada Grande. Ahí está la iglesia. Amén. Quería presentarme, pero vamos a seguir con las Santas Escrituras. Te dice Dios en esta noche que tú estás esperando.
O mejor dicho, ¿qué tú esperas? Te dice Dios esta noche, ¿vas a dejar que el cáncer te mate para tú venir a mí? Te dice Dios, ¿vas a esperar que la borrachera te mate para venir al camino? ¿Vas a esperar que los brujos te consuman? Te dice Dios, ¿vas a dejar que los niños te lo chupen la bruja? Te dice Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo que se llama Jesús. Amén. Porque nadie puede ser salvo si no es por Jesús. Amén. Ni Santa Marta te va a salvar, ni tu padre, ni tu abuela, ni San Miguel, ni tus hijos te podrán salvar. Amén. Porque mi pregunta es, y yo quiero que ustedes también escuchen, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién fue el que creó la luna? ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Eso es lo que yo quiero que tú prestes atención. Fue Jehová Dios. Nada de lo que hay en este mundo, de lo que estuvo vivo y murió, dice la Biblia que fue, nada de eso creó nada. Amén. Sino que Jehová fue el que creó los cielos y la tierra. Amén. Y te voy a contar la historia de una mujer que tenía 12 años padeciendo del flujo de sangre. Amén. Y dice la Biblia que esta mujer anduvo todos los médicos. Y dice la Biblia que esta mujer andó todos los brujos. Dice la Biblia que esta mujer tenía 12 años padeciendo del flujo de sangre. Amén. Esta era una mujer empoderada. Esta era una mujer que tenía posesiones. Esta era una mujer que tenía mucho dinero. Esta mujer tenía todos los bienes del mundo, pero había un problema en ella, que no tenía la salud. Entonces esta mujer caminó todos los médicos y nadie la sanó. Pero esta mujer, cuando vio a Jesús de Nazaret, dice la mujer que tuvo fe. Y cuando ella se acercó de Jesús, dice la Biblia, 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿Y quién fue el que la sanó a ella? Fue Jesús. Esto te viene a decir Cristo en esta noche. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino bajo el cielo dado a los hombres en cual usted podrá ser salvo. Amén. No hay ningún azabache que lo pueda usted librar. No hay ningún recuerdo tampoco que usted lo puede salvar. Amén. Solamente el que lo sane de su enfermedad se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la Biblia que esta mujer duró 12 años padeciendo de una enfermedad de flujo de sangre. Pero también te voy a contar otra historia en el libro de Juan, en el capítulo 5. Hay un hombre que él nació cojo. Dice la Biblia que este hombre tenía 39 años paralítico. Y dice la Biblia en el capítulo 5 del evangelista Juan, dice la Biblia que descendía un ángel todos los años, y todo aquel que entraba durante los ángeles estaban en el agua, era sano de cualquier enfermedad. Y dice la Biblia que este hombre tenía 35 años así con esa enfermedad, y que nadie lo podía llevar a las aguas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo nadie se compadecía de nadie. Porque no es igual que en este tiempo, que en este tiempo cualquiera puede socorrer a alguien. Pero en aquel tiempo era difícil que una persona socorriera al otro. Amén. Y dice la Biblia que cuando desciende el ángel, este hombre no le dio tiempo a nada, porque todo el que entraba era sanado. Y dice la Biblia que cuando este hombre quería venir a llegar, ya los ángeles se hubiesen ido, y muchas personas eran sanos de cualquier enfermedad. Pero relata la historia en el capítulo 5 de Juan, que venía Cristo pasando por Jerusalén. Amén. Y era necesario que Cristo morara en esa región. Amén. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega en aquel lugar y ve a este hombre tendido en la calle, le pregunta a Jesús, ¿tú quieres ser sano? Pero me llama la atención que este hombre tenía 35 años padeciendo de una enfermedad que era paralítico. Amén. Y dice la Biblia que este hombre le dice a Jesús, pero Señor, yo no voy a poder ser sano
porque nadie me entra al agua para yo ser sano. Y dice la historia que Jesús se le dice, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le dice, Señor, yo quiero ser sano. Pero el hombre se decía, pero ¿cómo así que yo voy a ser sano por este hombre? Si ya el ángel se fue. Pero este hombre no sabía que estaba al lado el mismo Dios. Y dice la Biblia que Jesús le dice, levántate y anda, toma tu lecho, ven, muéstrate al sacerdote y anda. Y dice la Biblia que después de 35 años, este hombre dejó la muleta y caminó. Amén. ¿Quién fue el que hizo este milagro? Fue Jesús. En esta noche te vengo a decir y te dice Cristo que tú estás esperando para tú venir el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Relata la historia que la mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre, para traértelo a este templo, esta mujer tenía una menstruación que no se le quitaba. ¿Y quién solamente la pudo sanar? Cristo Jesús. A este hombre que tenía 35 años padeciendo de una enfermedad, que era paralítico, que nació así, ¿quién fue que lo sanó? Fue Cristo Jesús. Amén. Y en esta noche yo quiero decirte que tu confianza debe de ponerla en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús te sana de cualquier enfermedad. Desde esta noche yo te invito a que no vayas a ningún brujo. Desde esta noche yo te invito a que tengas fe y vengas el camino a la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Pero te voy a contar otra historia también que relata la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 39, dice que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que hablan de nosotros. También la Biblia relata una historia, que habían 10 hombres que tenían una enfermedad también, que estos 10 hombres eran leprosos. Pero me llama la atención que cuando Cristo iba pasando, predicando la palabra, sanando y levantando muertos, dice la historia que estos 10 leprosos le gritaban a Jesús, sánalo Jesús, por favor. Y vino Jesús y lo sanó a los 10 de esa enfermedad. Pero también te voy a contar la historia de un hombre que se llama Bartimeo. Amén. Dice la Biblia que Bartimeo era ciego. Amén. Y cuando Bartimeo escuchó la fama de Jesús, escuchó que Jesús venía caminando, venía sanando, venía levantando muertos, venía predicando, dice la Biblia que Bartimeo le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, yo quiero ser sano. Y dice la Biblia que Jesús, cuando vio la fe de este hombre Bartimeo, Jesús le dijo, ya tú escuchas de tu enfermedad, porque este hombre no escuchaba nada. Amén. Y te dice Jesús, en esta noche, ese cáncer que tú tienes, Él lo desaparece. Amén. Dice la Biblia y dice Jesús, ese dolor de cabeza que tú tienes hoy desaparece, pero tú tienes que confiar en Jesús. Dice Dios también, te dice Dios en esta noche, que si tú sufres de azúcar, si tú vienes a Él y te entregas a Él, el azúcar desaparecerá. También te dice Dios en esta noche que la presión alta, la presión bajita, te dice Dios que si tú vienes a Él, Él te sana también de la presión. Porque no tengas miedo, Dios te sana, pero tú tienes que tener fe. Porque lo primero era que Jesús, cuando sanaba a una persona, Él veía si esa persona tenía fe. Porque no vale la pena de que Jesús te sanara a ti o cualquier persona a través de Dios te sana y tú no tienes fe y Él te sana, al otro día tú vuelves con la enfermedad. No vale de nada. Amén. Pero es necesario que tú tengas fe para tú poder ser sano de cualquier enfermedad. Amén. Y en esta noche te vengo a decir que tú estás esperando para entregarte a Cristo Jesús. Porque te voy a hablar claro. Te voy a hablar claro como dice la Biblia. Se acercan unos juicios a la tierra. Y ya la venida de Cristo está cerca. Y ustedes los que están escuchando este mensaje, ustedes saben que desde hace tiempo se está diciendo que Cristo viene.
Y muchos de ustedes han cogido esto de relajo. Lo que pasa es que Cristo le está dando tiempo a la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad deje el pecado. Amén. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que para tú alcanzar la salvación de tu alma, déjame decirte que tú tienes que entregarte a Cristo. Pero también la Biblia dice en Romanos capítulo 9, versículo 10, la Biblia dice que si confesaron con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyera en tu corazón, serías salvo tú y también tu casa. Amén. Pero es necesario que tú dejes entrar a Cristo en tu casa. Amén. Es necesario que tú escuches la voz de Dios en esta noche. No es un cuento lo que te estamos diciendo. Usted sabe que existe el bien y existe el mal. Usted sabe que existen los ángeles, existe Dios. Ustedes saben que existe el diablo y los demonios y el infierno. Y déjame decirte, porque no te voy a esconder nada. Todo aquel que murió en pecado sin Cristo Jesús se irá a un lugar de tormento que muchos de ustedes no les gusta escuchar. Pero yo te lo voy a decir. Se llama el infierno. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes son incrédulos, que dicen no existe infierno. Pero esta palabra yo te la estoy diciendo, como dice el capítulo 16 de Marcos, versículo 16 en adelante. En la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad de la escritura a todo creyente. Amén. Y dice la Biblia que el que creyere será bautizado, será salvo. Y dice la Biblia que el que no creyere será condenado. Amén. Porque la Biblia dice que los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. ¿Y qué significa la palabra Seol? El infierno. Amén. Porque dice la Biblia también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida ya será lanzado al lago de fuego. Amén. Porque todo el mundo quiere ir al cielo. Amén. Todo el mundo ahora mismo, el que está escuchando esta palabra, dice: yo soy hijo de Dios. Pero yo te tengo una noticia. Yo te voy a decir ahora mismo cuáles son los hijos de Dios. Porque si tú lees la Biblia, en el capítulo 9, en el capítulo 8 de 1 de Juan, versículo 8 al 10, dice que el que practica el pecado es el diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice el versículo 10 que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y déjame decirte que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Amén. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Escucha la palabra. Si tú te encuentras donde está la escritura aquí, yo te sugiero que busques de Cristo. Porque esta gente no heredarán el reino de los cielos. Dice la Biblia que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Dice la Biblia que los abominables, que los mentirosos, que los hechiceros, que los que adoran imágenes, que los adúlteros, que los que son delincuentes, amén. Estas personas que son afeminados, estas personas que les gustan los hombres con hombres, estas mujeres que les gustan las mujeres, toda esta gente tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y dice la Biblia también que los que hablan mentira no heredarán el reino de los cielos. Y si usted habla mentira, si usted engaña, usted se quedará aquí con el anticristo y usted fácilmente se irá al infierno. Amén. Todo aquel que es borracho, que le gusta el alcohol, si usted se murió embriagado, también usted se irá al infierno y no heredará el reino de los cielos. Porque las personas tienen un concepto de que Jesús bebió vino, de que los apóstoles bebieron vino. Yo te voy a relatar la historia verdadera que yo sé que tú desconoces. La Biblia dice que Jesús no se embriagó
saber esta noche qué era lo que era el vino? Yo te voy a contar la historia ahora mismo para que tú salgas de este rol ahora mismo. Lo que pasa es que al jugo de uva le llamaban vino. Amén. Al jugo de uva le llamaban vino. Lo que pasa es que el diablo en este tiempo al alcohol le puso vino, pero en aquel tiempo al jugo de uva se le llamaba vino. Y por eso es que muchas personas dicen, no, que ellos bebieron vino. No, 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 usted tiene que buscar la historia. Usted tiene que estar bien informado para que usted no esté hablando mal de Dios y de los santos hombres que estaban en la Biblia, que escribieron la Biblia. Amén. Porque en ningún bajo concepto Cristo bebió alcohol. Ustedes saben muy bien que a Cristo y a Dios no le gusta el romo, no le gusta la cerveza. Ustedes saben muy bien que a Dios no le gusta el cigarrillo. Y si a Dios no le gusta esto, entonces Dios no es borrachón. Amén. Pero dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Los hechiceros, los maldicientes, amén. Los que pegan cuernos tampoco heredarán el reino de los cielos. Y déjame decirte que si tú estás dejando a tu mujer en tu casa para irte a pegarle cuernos, para irte a pegarle cuernos a tu mujer, y tú te mueres en esa condición, pues no, tú te irás al infierno. Y tu mujer, tú teniendo a tu esposo que te está manteniendo, amén, y tú ves tu esposo que va a trabajar, tú le estás pegando cuernos, también si tú te mueres así, tú te irás al infierno, amén, porque eso es una infidelidad, amén, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y por eso te estamos predicando la palabra, para que tú te percibas antes de que sea tarde, porque los juicios de Dios se acercan a la tierra, y viene un ay para la tierra, viene juicio para la tierra. Así como usted está viendo, dice la Biblia, en el capítulo 24 de Mateo, que habrá peste, hay peste, habrá terremoto, las señales de Cristo, no habrá padres para hijos, hijos para padres, habrá destrucción, habrá un sinnúmero de señales antes de que Cristo venga, amén. Y por eso te estamos predicando la palabra, para que tú te percibas antes de que sea tarde, porque los juicios de la tierra se acercan, amén. Y por eso te estamos llamando al arrepentimiento, para que dejes tu pecado, porque dice la Biblia que al cielo no entrará nada inmundo. La Biblia dice que en el cielo no entrará ningún pecador, sino que usted da tiempo aquí en la tierra para usted dejar su deleite del mundo, porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios no pasa, sino que permanece para siempre. Pero me llama la atención también la historia de un hombre que se llamaba Lázaro. Yo te voy a contar esta historia, y antes de seguir relatándote la historia, te dice Dios que tú estás esperando para tú entregarte a Cristo. ¿Qué tú esperas? Te dice Dios en esta noche para tú entregarte a Cristo. ¿Tú sabes por qué Dios te está diciendo que tú esperas? Porque todo el que está escuchando, la mayoría, esta bocina, sabe que Cristo es el camino. Y muchos de ustedes, de los que están escuchando esta bocina, saben que lo único que salva es Cristo. Y muchos de ustedes, de los que están escuchando esta bocina, saben que si se mueren en esa condición, se irán al infierno. Pues entonces Dios te está diciendo en esta noche que tú estás esperando, ¿para qué? Para que te conviertas a Dios. Pero te voy a relatar la historia de Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro se murió, pero me llama la atención, no solamente que Lázaro murió, porque todo el mundo no vamos a morir, pero hay un advertiente que yo quiero que usted sepa, que hay dos caminos, y en esta vida ahora mismo es que usted elige a dónde usted quiere pasar la eternidad, si en el infierno o en el cielo. Dice la Biblia que Lázaro se murió, y dice la Biblia que Marta y María estaban gritando a su hermano, amén. ¿Por qué? Porque hubiese muerto. Pero ahí no está el problema. Donde me llama la atención es que ellos van donde Jesús, amén. Y cuando van donde Jesús, Marta y María se ponen a
porque era el único hermano que ellos tenían, amén. Y dice la Biblia que ellos no querían que su hermano se muriera. Y Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ya Lázaro hería, ya de Lázaro no quedaba nada. Dice la Biblia que cuando ellos van donde Jesús gritando, maestro, maestro, ellos los gritando, y los familiares de Lázaro gritando, dice, maestro, maestro, si usted hubiese estado aquí, mi hermano no muere. Pero me llama la atención que Cristo es el que da la vida, la pone y la quita. Cristo le dice así, oiga qué hermoso lo que a Cristo le dijo, pero Lázaro nada más quedaban los huesos, de Lázaro no quedaba nada. Porque imagínense ustedes, una gente muerta ya de 4 días no queda nada, ¿ven? Entonces dice Jesús, le dice Jesús a Marta y a María, Marta y María, no se turben, sino que su hermano vive y ella se queda colmada, amén. Y ella entendía así, yo sé que mi hermano va a vivir porque en la resurrección Dios lo va a venir a buscar, pero no era eso que Cristo le estaba diciendo. Cristo lo que le estaba diciendo era que lo iba a resucitar. Amén. Y dice la historia que Jesús va a la tumba de Lázaro. Allá se encuentra María y se encuentra a Marta. Y cuando Jesús llega, como todo ser humano que va a una tumba y está ya llorando a su ser querido, allí estaba Marta y María gritando la muerte de su hermano. Y mi hermano, yo parafraseando aquí diciendo, mi hermano, tan bueno que tú eras, mi hermanito, tan lindo, tan servible que tú eras. Mira, tú lo dejaste, mi hermano. Eso eran ellas dos. Mira, tú dejaste tres hijos, mi hermano. Ahora no tenemos consolación. Eso eran ellas dos. Yo parafraseando, diciendo. Pero Cristo, cuando llega a la tumba, le dice, ¿por qué ustedes gritan? Pero me llama la atención que ella dice, no, mi hermano está muerto. Pero presta atención lo que Cristo dice, que Cristo es la verdad, la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 4 en adelante, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y escucha lo que Cristo dijo en este chico aquí. Cristo le dijo, después de 4 días de Lázaro estar muerto, Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro fue y se incorporó. Y Lázaro resucitó. Amén. Pero yo quiero que tú en esta noche reflexiones y digas, yo quiero pasar de muerte a vida. Porque hay 2 muertes. Amén. Hay una física y una espiritual. Pero en este caso, Lázaro estaba muerto físicamente, pero espiritual estaba vivo. Amén. Pero también te voy a contar otra historia del rico y Lázaro. Amén. Yo quiero que usted preste atención a las Santas Escrituras. La Biblia dice en Lucas capítulo 16. Si usted lee la Biblia en Lucas capítulo 16, aquí narra la historia donde 2 personajes. Hay un rico que se vestía de púrpura, era millonario, tenía dinero, tenía riqueza, tenía muchas mujeres, tenía ganado, tenía de todo, era multimillonario. Amén. Pero también relata la historia que había un mendigo llamado Lázaro, porque el reino de los cielos no consiste en dinero. Yo te voy a hablar claro que es lo que es el reino de los cielos, para que tú tengas una perspectiva. Dios bendice, ¿me entiendes? Sí, estamos claros que Dios bendice. Pero dice la Biblia que primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Primeramente, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que olvidarnos de las cosas materiales, porque dice la Biblia que Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. Lo que quiere Dios de nosotros es, primeramente, la salvación de su alma. Porque todo el que está escuchando esta bocina, yo sé que tiene hijos. Y todo padre, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Quieren comprarle la mejor bicicleta, quieren comprarle el mejor tenis, el mejor traje, el mejor vestido. Todo el que padre que está aquí quiere que su hijo progrese. Hay muchos padres que apuntan a los hijos a la universidad. ¿Para qué? Para cuando ellos se mueran, los hijos tengan de dónde vivir. Hay padres todavía que están viejitos y están atentos a sus hijos. ¿Cuánto más Dios no hará con nosotros si nosotros
te obedecemos. Amén. Y dice la Biblia que había una historia del rico y Lázaro. Pero me llama la atención que Lázaro era un mendigo. Dice la Biblia que Lázaro pedía. ¿Por qué? Porque Lázaro no tenía nadie. Pero había un advertiente aquí que yo quiero que usted escuche y preste atención. Lázaro no tenía la sanidad del cuerpo, pero tenía la sanidad de su alma. Mientras que el rico tenía la sanidad de su cuerpo, pero no tenía la sanidad de su alma. Y yo te quiero decir en esta noche que Lázaro tenía la salvación de su alma, pero el rico no tenía la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque el rico no creía en Dios. Y tal vez él creía en Dios, pero no hacía lo que a Dios le gustaba. Porque hay muchas personas que Dios se le da dinero y es por la voluntad de Dios. Si hoy en día usted tiene una casa bajo su esfuerzo, fue porque Dios se lo permitió. Amén. Porque usted está vivo, es porque Dios se lo ha permitido. Y dice la Biblia que este hombre fue donde el rico para saciarse. Y dice la Biblia que este hombre le dijo al rico: Señor, yo quiero por lo menos saciarme, aunque sea de las sobras que tú le echas a los perros. Pero dice la Biblia que este hombre rico mandó a sacar a este hombre. Pero yo me hago una pregunta. Si tu corazón es bueno, como tú dices que tú eres de Dios, porque la Biblia dice también, para no quitarte la esperanza, dice la Biblia, aunque usted sea impío, si aquel es temeroso de Dios y lo escucha y le obedece a Dios, pues Dios le obedece. Pero este hombre no quería saber nada de los pobres. Amén. Este era un hombre que veía los pobres, tenían necesidad y no lo ayudaba. ¿Por qué? Porque Dios le hubiese permitido tener dinero, riqueza, fama, bienes y de todo. Pero dice la Biblia que Dios enriqueció a este hombre para que este hombre ayudara. Y este hombre no lo hacía. Amén. Dice la Biblia que Lázaro murió. Dice la Biblia que el rico murió. Ahora, mi pregunta es, ¿a dónde se fue Lázaro? Mi pregunta es, ¿dónde se fue el rico? Yo te voy a decir ahora dónde está Lázaro ahora mismo y dónde está el rico. Amén. Todo aquel, la humanidad tiene casi 100.000 años. Te voy a relatar ahora mismo dónde está Lázaro, dónde está el rico. La humanidad ahora mismo tiene 6.000 años, casi 7.000. Y te lo voy a decir desde el principio. Desde Adán y Eva hasta Abraham hay 2.000 años. Desde Moisés hasta Cristo hay 2.000 años, van 4. Y desde Cristo a nuestra era, siglo XXI, año 2026, van 2.000 y pico de años. O sea que ya la humanidad, el mundo tiene alrededor de 6.000 años, pero la humanidad después de Cristo tiene 2026 años. Dios te bendiga. Todo aquel, desde la antigüedad, desde Abraham, desde Adán y Eva, que se murieron sin Cristo, hasta ahora mismo estamos en un lugar de tormento que se llama el infierno. Amén. Es duro de decírtelo, pero yo quiero que para que tú te pierdas, mejor yo te digo la verdad. Y mucha gente también ahora mismo están en el sepulcro durmiendo, pero en un lugar de descanso. Amén. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Pero dice la Biblia que uno murió con Dios y el otro no se sabe cómo fue que murió. Pero yo te voy a decir en esta noche que el rico veía a este hombre y no lo ayudaba. Mientras cuando el rico se muere, se va al infierno. Vienen los ángeles del diablo y se lo llevan. Pero cuando este hombre muere en la presencia de Dios, que dice la Biblia, que vienen los ángeles del cielo y se lo llevan. Porque cada quien tiene quien lo alabe. Cada quien tiene una persona quien lo busca. Si usted está en un lugar y su esposo va por usted, si usted está en un lugar, sus hijos van por usted. Si usted se encuentra en un lugar, usted tiene un amigo, y usted lo llama, ven a buscarme aquí, que quiero llegar a la casa. Así mismo pasa en el cielo y en el infierno. Los ángeles del diablo tienen su gente y los ángeles de Dios. Todo el que muere sin Cristo, desde que muere ahí mismo, vienen los demonios y buscan esa alma. Pero también te tengo noticia. Si tú te mueres en el camino de Cristo, vienen los ángeles y te llevan al lugar de descanso. Amén. Por eso te estamos advirtiendo en esta noche. Porque yo también estuve en el mundo. Amén.
Yo también estuve ciego, pero llegó una vez que Cristo llegó a mi corazón y me abrió el entendimiento, me sanó de mi corazón, amén. Y yo hoy en día doy testimonio de todas las cosas que Dios hizo conmigo, de todas las maravillas que Cristo hizo conmigo, porque yo era una persona que me gustaba la bebida, yo era una persona que era mujeriego, yo era una persona que me gustaba brujear, yo era una persona que me gustaba donde estaban las fiestas de palo, el brillé, amén. Pero Cristo vino y me iluminó la mente. Y yo hoy en día le estoy dando testimonio a ustedes para que entiendan de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y todo lo que yo te estoy hablando está en las Santas Escrituras. Porque la Biblia fue escrita por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ahora te voy a decir algo, todo el que está aquí. Yo no tengo nada en contra de nadie, amén. Simplemente estoy explicando y testificando, pero también estoy predicando de la palabra de Dios. Pero yo te voy a aclarar los ojos esta noche para que ustedes, los que estén escuchando esta bocina, se le abran los ojos. Te lo voy a decir. Muchas de las personas que están escuchando esta bocina han ido donde los brujos, ¿verdad? Muchos de los que están escuchando esta bocina le prende velo a un supuesto santo. Muchos de los que están escuchando esta bocina tienen trabajo prendido, tienen prigué. Muchos de los que están escuchando esta bocina conocen personas que tienen compromiso, que si no van a San Francisco lo enferman, que si no van allí, que si no le ponen la fiesta a Santa Marta lo enferman. Y ustedes saben que eso existe. Pero mi pregunta es, ¿Dios actúa así? Dios no actúa así. Y yo no estoy golpeando a nadie, amén. Yo simplemente estoy predicando la palabra de Dios. Yo respeto a todo aquel que tiene un altar, amén. Yo respeto a todo aquel que hace brujería. Yo respeto a todo aquel que va a Bánica a aprender a ver a San Francisco, amén. Yo respeto todo eso. Pero mi objetivo es abrirte los ojos para que tú entiendas, amén. Todo el que ha ido a un altar de brujería, está Santa Marta ahí. Todo aquel que ha ido a un altar de brujería donde hay un brujo, una bruja, hay cuadros, hacen hechicería, ponen a la gente loca, ponen trabajo, amén, causan accidentes, pero ustedes lo saben muy bien. Entonces, si eso se llama santo, ¿por qué una persona va a un altar de brujería a hacer hechicería a una persona? Para amarrarlo, para que no vea a otra persona. Hay personas que le han hecho brujería al otro y lo han matado. Eso no es de Dios. Déjame decirte que todo el que muere haciendo hechicería y brujería no heredará el reino de los cielos, sino que se irá al infierno si muere en esa condición. Pero Dios te dice en esta noche que tú estás esperando, porque muchos de ustedes han ido al altar de brujería. Les voy a mencionar a una persona que ustedes conocen, que lee la taza, pero mi compromiso es predicar la palabra, amén. Ustedes conocen muchas personas que leen taza, amén. Ustedes conocen muchas personas que leen la carta. Dios te bendiga hoy. Todas estas personas no están bajo la voluntad de Dios, amén. Todas estas personas están bajo la voluntad del diablo, amén. Porque esta gente son adivinos. Y te voy a llegar al punto donde yo quiero que tú escuches. Si tú vas a un altar de brujería, es un altar de brujería, tú sabes todas las cosas malas que se hacen. Amén. Pero mi pregunta es, si en la iglesia católica están todos esos cuadros y le prenden vela, ¿por qué en el altar de brujería están esos mismos cuadros? ¿Y por qué la iglesia católica, los católicos, también tienen los mismos cuadros? Porque muchos de ustedes, de los que están escuchando esta bocina, saben que Santa Marta amarra a la persona. Ustedes saben mucho de los que están escuchando esta bocina, supuestamente Santa Marta es la dominadora. Ustedes saben que Beliel Beltrán es una entidad. Ustedes saben que San Miguel, todos esos cuadros lo usan para hacer brujería, hechicería y hacer maldad. Amén. Y ustedes van a la iglesia católica y ustedes ven esos mismos cuadros. Amén. Entonces yo respeto a todo el mundo. María nos salva. Amén. María nos salva.
vieron que